TM Gospel 102.9. Radio de noticias. Con radio la pasamos mejor. Gestos, miradas, palabras, silencios, lugares. La realidad es lo que vemos y lo que insinuamos, lo que creemos y lo que dejamos de creer. En el diván de Póster Central, los hechos hacen terapia. Cada sábado, junto a la licenciada Janina Moreno Samanillo. Que tu peux être crédule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est faux. Y a las 11 de la mañana, 8 minutos, la realidad queda en el diván y nos disponemos a analizar junto a la licenciada Janina Moreno Samanillo los temas que forman parte de nuestra cotidianidad. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Muy bien, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, acá disfrutando de unos matecitos en medio de una jornada que por lo menos no nos va a tener a la lluvia como protagonista, o esperamos. Menos agua, por favor. No, tremendo, ¿no? Sobre todo para quienes están disfrutando de este fin de largo. Sí. Aunque mal no sea, te quedas en Río Cuarto. Exacto. Te armás una agendita propia, pero... Poder salir un poco. No tanto y bueno, ansiedad. Eso sería lo ideal, ¿no? Encontrarse al menos en un momento de tranquilidad. A veces, y bueno, lo contaba Carlitos en el comienzo del programa, ¿no? La Semana Santa más relevada con la reflexión. Había como una cosa, aunque no fueras católico practicante, de, no sé, de quedarte, de introspección, de cierta tranquilidad. Después fue modificándose esa vinculación. Sí. Pero bueno, hoy mucha gente de vacaciones, ojalá la estén pasando lindo y el tiempo también nos dé una tregua. Pero no es el tema del que venimos a hablar. Exactamente. Le vamos a cambiar el eje. Tiene que ver con una discusión que me ha tocado vivirla desde lo periodístico y es muy sensible, es muy delicada. Tiene muchas complejidades. Vamos a hacer como una pequeña radiografía para que la podamos charlar. Bien. Pero que tiene que ver con la posibilidad de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad de poder asegurar un banco, un espacio educativo en los lugares donde quieran hacerlo y no necesariamente en las escuelas denominadas especiales, ¿no? Uh-huh. Bueno, digo esto porque la ley impide que las escuelas puedan rechazar la inscripción o reinscripción de estudiantes por cualquier motivo de discapacidad, por cualquiera. Sí. ¿No? Impide que las escuelas digan que no. El rechazo es considerado por la ley actual como un acto de discriminación. Esto no implica que la familia del niño o de la niña decida llevarlo a una escuela especial. Pero esta es una decisión de la familia, sí, en conjunto con el niño. No puede ser una decisión de la escuela. La escuela debe aceptar que el niño con algún tipo de discapacidad pueda estar en ese banco. Pero esto que implica condiciones adecuadas para que el niño o la niña puedan hacer su aprendizaje. Y acá no se traslada la responsabilidad a la familia de garantizar esas condiciones, sino a la escuela, a la institución, ¿no? Es la escuela la que debe garantizar que el niño tenga el acceso en el caso de alguna discapacidad motriz o condiciones de aprendizaje en el caso de alguna discapacidad de tipo mental, ¿no? Acompañado, en este caso, y ahí sí puede aportarlo la familia, con docentes especiales que acompañen esa educación del niño o la niña, pero ahí tiene que también cumplir la obra social. Sí. ¿No? Tiene que haber una obra social que en esa cobertura integral que indica la ley de las personas con discapacidad incluya a un docente o a una docente que pueda acompañar ese proceso. Acá aparecen dos problemas. Primero, los incumplimientos de las obras sociales, ¿no? Que hemos hecho notas también aquí en varias oportunidades, incumplimientos de que no actualizan montos, de que no pagan a término. Entonces la docente dice, mira, yo quiero, pero no me están pagando. Uh-huh. A veces es una negación de la obra social a dar esa cobertura. Y en otros casos también está ocurriendo
que no hay docentes suficientes para dar respuesta a los niños con discapacidad que concurren a establecimientos educativos de características, no quiero utilizar la palabra normal porque me va a pegar Foucault un librazo en la cabeza, pero sí, donde concurren las convencionales, las convencionales, ¿no? Entonces, se les exige a las escuelas dar apoyos necesarios, tener propuestas específicas de enseñanza para personas con discapacidad, tener proyectos pedagógicos individuales para la inclusión. Dicho todo esto, hay una ley que parece ser la óptima, la que nos lleva a un espacio diverso e inclusivo, y una realidad mucho más compleja que esta, y es la que ponemos en el diván para que usted nos dé todas las respuestas, licenciada. Siempre tan livianitos los temas. Los temas. Muy sencillo, para que usted nos pueda decir, es así, y punto. No, has hecho una descripción de la absoluta y actual realidad. Es lamentable, pero seguimos en esa situación. Estamos ante un panorama que terminamos, existen las leyes, se aplican, y hace rato que existen las leyes, no son leyes nuevas que vos digas, bueno, hay un tiempo de la aplicabilidad, pero es el mismo Estado el que no garantiza las condiciones, porque las escuelas son parte del Estado también. Entonces, ellas son las que deben generar estas condiciones, ¿no? Ministerialmente me refiero. Después, no entendemos por qué no sucede lo que tiene que suceder, pero si yo tengo la ley, está la articulación legislada para que esos niños, niñas, adolescentes puedan ser parte, que es lamentable que tengamos que seguir hablando de inclusión. A mi modo de ver, tendremos que estar hablando de integración, porque inclusión es a alguien que tenemos que incluir como que ya está fuera del sistema. Entonces, tenemos que repensar todas estas políticas, pero... Ahora, ¿no le estamos pidiendo mucho a la escuela? Porque a no veces... la escuela como institución, sí. Pablo, por eso te hablé de los ministerios. Me parece que está más arriba el porque tema. Si no, se termina como llegando en el atajo, cuando dice la escuela, a la maestra. Bueno, ahí está siempre la tensión. No, las maestras son rehenes de esta situación, te diría, hasta a veces víctimas de este sistema, ¿no? Porque generan más de lo que deberían generar, y muchísima gente hoy, docentes y profesionales, trabajan por esos niños, niñas, adolescentes que están con una discapacidad o en situación de discapacidad sin cobrar, o cobrando a destiempo, cuando sabemos que en el proceso inflacionario que hay, cuando cobras ya no tiene ningún sentido ni el valor real de lo que vos trabajaste. Entonces se termina haciendo por una cuestión de humanidad, y porque uno se compromete con ese alumno o con ese paciente en los términos que estés abordándolo, pero no porque realmente esté dada la cobertura que tiene que estar dada. Entonces, ahí hay todo un desfasaje donde queda a la voluntad institucional, a la voluntad de los directivos, de los docentes que están a cargo. Y a veces la escuela termina siendo... a quien le echamos la culpa como familia, como pues yo también, si soy padre de un niño, una niña, un adolescente con discapacidad, me termino enojando con la escuela. Pero la escuela tampoco le han generado esas condiciones desde más arriba en el nivel que requiere para que me pueda brindar esa cobertura, ¿no? Claro, porque acá aparece, lo planteo porque cuando tratamos el tema del bullying nos llegó también un mensaje haciendo referencia a que las escuelas no están preparadas, que no hacen nada, que no... Y pensaba también un poquito de eso, ¿no? Porque hay un debate en el que tenemos que involucrarnos sobre la compleja diversidad social que se da en un aula, ¿no? Aulas que a veces son de 30, 40 chicos. Docentes que tienen que enfrentar esa diversidad. Chicos que en algunos sectores van sin adecuada alimentación, que van en contextos de violencia. A las maestras se les ha adjudicado también la posibilidad de detectar, por ejemplo, casos de abuso o de maltrato, no solamente los que puedan ocurrir dentro del ámbito escolar, sino fuera en el hogar, que puedan ser capaces de detectar esas circunstancias. Esas expresiones de violencia o de bullying que se pueden dar en las aulas, que también se adjudican a la docente. Es decir, tienen tantas responsabilidades, de manera tan compleja y sin los instrumentos, y con la presión de que eso tiene que salir bien,
que uno dice, bueno, ¿cómo hacen? Docentes que además, bueno, están mal pagos, que no tienen las condiciones adecuadas y que deben sufrir el agobio propio que después de esos mismos condicionantes sociales. Pero ¿cómo hacen, no? Para dar todas esas respuestas. Hacen lo que pueden, y por eso yo digo que hay que correr también del foco la exigencia que se pone ahí, porque se pone desde todos los lugares la exigencia. Y en esto no victimizo a la escuela como institución y los actores que están adentro que la integran, pero es muy, muy complejo abordar este recorte, esto que vos dijiste, un aula de 30, 40 alumnos, que es el reflejo de una sociedad que tenemos, donde te encontrás con una diversidad no solo social y en términos de cuestiones y clases económicas, sino de patologías y problemáticas sociales que tienen esos alumnos. Entonces, el docente no fue preparado para eso. Y en esto no lo excuso, pero es como si, no sé, le pedís a otra persona que comprende otra institución, no sé, a un profe de educación física que aborde también todas estas temáticas. No fue formado para eso. No es que tampoco tiene que tener una mirada reduccionista y no abordar el sujeto contemplando todo lo que trae, pero no está preparado para todo lo que trae. Ese es el tema que tenemos que hacer. Pero aún cuando tuviera esa formación, si no tenés las herramientas... Bueno, es imposible, Pablo. Es como si un cirujano entra a una sala de cirugía y no tiene el instrumental para hacer una cirugía. O sea, ¿sabes por qué no lo podemos ver? Porque la educación y el abordaje social y el abordaje psicológico son cuestiones abstractas. Entonces es como que, bueno, fíjense cómo hacen, ¿me entendés? Ahora, cuando hablamos de la salud fisiológica o hablamos de cuestiones que se materializan o en el cuerpo o en algún lugar, es mucho más fácil verlo en lo concreto, cotidiano. A ver, vuelvo a la salud. No podés operar si no tenés instrumental. Ahora, sí podés dar clases si no tenés pizarrón, tiza, computadora, calefacción, agua potable. Porque aparte estamos hablando de condiciones básicas. Hay escuelas donde los chicos están pasando un frío tremendo o donde pasan días sin tener agua y los hacen asistir lo mismo a la escuela. Condiciones básicas para poder Voy a hacer una pregunta incómoda. A ver. Cuando terminamos forzando las condiciones de inclusión que quizás puedan ser menos beneficiosas para el alumno o para la alumna que graficar una realidad un poco más brutal. ¿A qué me refiero? No hablo solo de la discapacidad. Hablo, por ejemplo, de flexibilizar condiciones de aprobación de determinadas cosas, para que el chico porque lo preferimos dentro de la escuela que afuera de la escuela. Sí. Entonces, cada vez se facilitan más condiciones de rendir exámenes o de pasar de año, a pesar de que el chico a lo mejor no tiene acumulado todos los procesos de aprendizaje, porque lo preferimos dentro de la escuela o fuera. Bueno, cuando lo llevas a la situación de las personas con discapacidad, naturalmente esta ley es maravillosa y los niños y niñas deberían estar dentro de las aulas de los colegios que eligen. Ahora, si no se dan esas condiciones, no se termina más perjudicando ese niño o niña en condiciones forzadas o que no existen, pero que simulamos que existen, que en el hecho de ver cuál es el mejor lugar donde sí puedan tener mejores condiciones. Porque si no, nos quedamos en un debate sobre algo que no está, ¿no? Que no... lo menos peor. Claro. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso y voy a ser contundente y me hago cargo de lo que digo. Ni para las personas que no tienen una discapacidad, ni para las personas con discapacidad. Tenerlas adentro del sistema por tenerlas y porque no se me caigan del sistema, la verdad que es de una mirada sumamente precaria, te diría, porque así también es como los hacemos llegar a la finalidad del ciclo. Y así es como se nos caen después del sistema y no pueden acceder a un trabajo y no tienen las herramientas o no pueden terminar ni siquiera el nivel medio. Pasar por pasar y bueno, acompañémoslo, que no se quede de año, porque la verdad que no estoy de acuerdo con eso, porque no estamos formando en lo que tenemos que formar. Entonces, ¿cuál es el objetivo por el cual los incluimos en el sistema educativo? Para que estén adentro y no estén... Está bien, reducimos riesgo, pero no es el paradigma que tiene que ver con la salud mental o el tema de las adicciones, que reducimos daño. Esa es otra cosa.
Acá sí reducimos riesgo, pero tiene un objetivo pedagógico que esté incluido. Si yo no cumplo con el objetivo mínimo pedagógico, hoy tenemos chicos en el secundario que no saben multiplicar. ¿Me entendés? ¿Tengo o no tengo una discapacidad? Después podemos hablar de la diversidad de discapacidades que hay, ¿no? Y de la adaptación curricular a cada discapacidad, porque eso es bien diverso y bien complejo y bien específico. Ahora, si no cumplimos con lo básico mínimo, y bueno, ¿qué estamos formando? Sujetos que pasen por un sistema, como que pasen por un túnel para decir, justificamos que están incluidos, que tenemos una tasa mínima de deserción primaria, secundaria. Pero el objetivo real no lo logramos. Y no me quiero ir demasiado del análisis, pero también tiene que ver con todo esto que le estamos adjudicando a las escuelas, ¿no? De que sean como el bastión de resistencia ante todo. Porque también, cuando nosotros, a mí me pasó, digamos, tener compañeros que habían repetido incluso en el primario y no lo dramatizábamos tanto. No. La frustración de que te vaya mal en la escuela o que tengas que... No llegaba al extremo de decir, no, si no continúa o si tiene que hacer de nuevo el año, esto se desmorona completamente su vida, su historia y todo. No, sabíamos que bueno, a veces había una dificultad y había que corregir esa instancia. Hoy pareciera que si eso sucede, estamos excluyendo, dejando absolutamente fuera del sistema y de la posibilidad de una vida medianamente planificada a una persona. Y bueno, entonces, ¿qué? Bueno, ahí estamos alimentando la escasa capacidad de tolerancia a la frustración que hoy tienen los sujetos. Bueno, este es un tema clave. Bueno, porque yo, por ejemplo, te lo hablo desde lo individual. En el consultorio, en reuniones, en entrevistas con padres, he hablado de esto, de sugerir que a veces conviene que ese niño, por X argumentos, repite el año porque no está en condiciones. Vamos a hacer una forzada y un ajuste de pasar de año sin sentido, donde no va a tener tiempo ni de asimilar, ni de acomodar conocimientos, ni tener un aprendizaje significativo, que eso es lo valioso. ¿Para qué me sirve que pase si no aprende? O sea, no estamos discutiendo lo del sentido común, a eso me refiero, Pablo. Y antes, como vos decías, decir, bueno, a ver, no pudo llegar o alcanzar los logros o los objetivos pedagógicos que tenía que tener para poder transcurrir de año. Bueno, si se tiene que quedar, se tiene que quedar. Y eso tiene que ser acompañado por los padres, no por la institución solamente. Sino, de nuevo, corremos a los padres de esta cuestión. Habrá dedicado menos tiempo, no habrá tenido las potencialidades o todo lo que requiere ese aprendizaje para poder pasar de año, pero no es algo dramático. Sí, además objetivamente, también habría que preguntarse, ¿no?, si esto realmente es así. Objetivamente, el hecho de que el niño pase de grado a pesar de no tener la formación, o que continúe algunas horas en las escuelas a pesar de no tener un proceso de aprendizaje real, ¿modifica la situación social de ese niño? ¿O puede haber algún caso especial y decís, bueno, pasa menos tiempo en la calle? O ahora, ¿modifica sus oportunidades reales ante la vida? ¿En algún momento lo va a empoderar? ¿Le va a dar las herramientas que necesita frente a lo que puede ser una destrucción del núcleo familiar o un espacio de mayor marginalidad o exposición a dramas más frecuentes como puede ser el de las adicciones? ¿Le cambia la vida si forzamos su presencia dentro del aula? No se la modifica. A mi modo de ver no se la modifica. Igualmente yo ahí pondría otra variable en la mesa, que no es para discutir a lo mejor ahora, pero porque tampoco los contenidos, sea la escuela que sea, pública, privada, no, me parece que trasciende a toda la currícula, es que no estamos formando los sujetos en lo esencial. Digo, por ejemplo, los chicos hoy no saben gestionar sus emociones, no saben ni siquiera lo que sienten. Entonces, hoy tenemos el niño o el adolescente haciendo un síntoma en la escuela de algo que no sabe manejar, que está cruzado por un montón de variables, ¿no? Porque los padres trabajan todo el día, porque hay una ausencia ahí que no se puede, no es que no se quiera, a veces no se puede acompañar, porque a lo mejor hay o no una discapacidad, una patología de base, porque a lo mejor no ha tenido el suficiente acompañamiento de la escuela en su momento. Digo, ocurren un montón de cuestiones en ese sujeto, pero no sabe qué le pasa. Entonces hoy tenemos un montón de síntomas que se dan en el aula
donde nos encontramos con que el chico llegó armado, o el chico no resuelve de otra manera que no sea mediante la violencia, no puede poner en palabras lo que le pasa, y entonces después empezamos a hablar de los otros problemas, del bullying, de la violencia, de las adicciones, de que se encuentran con droga dentro de la escuela. Digo, pasan un montón de otras cosas, porque lo básico no está abordado, que tampoco es una tarea exclusiva de la escuela, pero que hay escuelas en otros países donde esto se trabaja en la primera infancia, ¿no? Entonces vos llegas al secundario y ya no te tenés que poner a pensar cómo se vincula ese niño, sino ya está abierto al contenido real específico, ¿se entiende? Sí, a lo mejor se le adjudica también demasiado a la escuela, porque es el lugar donde todavía los niños van. Es cierto. A lo mejor hay otras instituciones, sobre todo las del barrio, las familiares, donde los fracasos son mucho más fuertes. Digo, el niño que a lo mejor tiene la ausencia de los padres, o el niño que se tiene que hacer cargo de sus hijos, de sus hermanitos, el niño que tiene que... a lo mejor el niño que dejó de ir al club, que dejó de ir a determinados espacios institucionales en los barrios, pero que todavía va a la escuela. Entonces se le termina adjudicando mucho a la escuela. Ahora, volviendo al tema de la discapacidad, acá hay un tema que es central, digamos. No, las leyes son buenas o malas no solo por lo que dicen, sino por cómo se instrumentan. Si no están los recursos, si no hay una regulación o un control de las obras sociales, si no, por mucho que se intente, en algún momento eso termina fallando, digamos. Sí. Y eso no está puesto porque, a ver, no se está discutiendo la ley. No. O el alcance de la ley. La ley me parece fantástica, ¿no? Sí, la ley está. No hay el tema es aplicabilidad. si eso en la práctica es efectivo. Lo que pasa que yo creo que ahí, y nos pasa con muchas leyes que rondan, digamos, lo social y todo este tipo de campos que estamos abordando, no hay aplicabilidad en los ejecutivos. Digo, no estoy poniendo por excelencia el legislativo, pero digo, hay muchas leyes que ya están, hay leyes de vanguardia, se ha avanzado en términos de derechos humanos ya hace muchos años para contemplar todas estas cuestiones, pero cuando se tienen que aplicar, se aplican en el Poder Ejecutivo. Bueno, por eso yo digo que es una cuestión ministerial. Realmente estamos poniéndole, y voy más arriba, el presupuesto que hay que ponerle, estamos contemplando que estén dadas todas las condiciones, que los docentes estén bien pagos, que hoy hay gravísimos problemas de salud mental en quienes están en las conducciones de las escuelas. Pero no lo digo como un juzgamiento, lo digo por la saturación y el estrés que tienen estas personas de llevar a cabo la tarea que llevan todos los días. Bueno, no sé cómo será la situación ahora, pero en algún momento se debatía la cantidad de licencias por psiquiatría. Psiquiatría, exactamente, a eso me refería, Pablo. Entonces vos decís, bueno, y esas personas son las mismas que tienen que generar solitas, como aisladas de los ministerios, las condiciones cotidianas para abordar en el aula con estas personas con discapacidad estas condiciones. Y bueno, se hace lo que se puede. Entonces estamos, digamos, con el arco y la flecha en un siglo que no tiene nada que ver, ¿me entendés? Eso y genera mucha impotencia. Entonces hay un momento de capacidad humana también de los docentes y los directivos de decir, bueno, hago lo que puedo, y a veces satura porque después tiene que volver a su hogar y tiene un montón de responsabilidad, digo, y se va con todo eso, porque para vos no es lo mismo si realmente tenés vocación como docente, volver a tu casa sabiendo que hay un montón de tus alumnos que no van a comer, que el que tiene discapacidad no tiene generada la cobertura de la obra social, y que si tiene que tener 5 tratamientos tiene 1 y con suerte. Sí, porque el costo de esa frustración se le está trasladando únicamente al docente. Naturalmente la familia del niño, de la niña con discapacidad y el propio niño también se ven afectados. Sí, totalmente. Pero evidentemente, digo, como respuesta ante eso, y es la del docente, o la docente que ve que no puede, que no tiene los instrumentos. Sí. Lo que pasa es que, recién lo dijiste muy bien vos, Pablo, digamos, quedó la escuela como en el foco porque es la única institución que se sostiene ante la sociedad. Digamos, porque toda la otra red social se ha ido rompiendo por diferentes causas. Entonces, los clubes, todo lo que antes funcionaba también en el contraturno de mi hijo, hoy no existe.
Fíjate que también se han ido ampliando los horarios escolares, digo, sí. Bueno. También es otra de las situaciones, bueno. ¿no? Si está bien que los niños pasen tantas horas dentro de la escuela solo porque el mundo fuera de él es hostil. Bueno. Y en lugar de avanzar sobre ese mundo hostil, seguimos recargando sobre la escuela, ¿no? ¿Y sabes cuántos niños van a la escuela solamente para comer? Sí, claro. Bueno, entonces, por eso te digo, me parece que hay que discutir como de fondo mucho más, pero imagínate la frustración para alguien que tiene un hijo con discapacidad. No, es tremendo. Es tremenda. Es tremendo. Bueno, entonces me parece que es otro punto que socialmente, pero que ahí no podemos solamente buscar todos tenemos responsabilidades, digamos, hablemos de corresponsabilidad, ¿no? Cada cual en su parte y en su graduación de parte, no es lo mismo. Es una discusión y ahí también es cierto que los problemas son preexistentes. Sí. Estamos hablando de una situación que probablemente lleve años y tenga características estructurales. Incluso hasta podemos suponer desde la aprobación misma de esta nueva ley, empezamos a encontrar todos los defectos en su aplicación. Pero también estamos en un tiempo donde las soluciones no son colectivas, sino individuales, donde se presume que las respuestas no las debe dar el Estado, sino que las debe dar el sector privado. Uh-huh. Y en esa negociación, cuando vos lo reducís al sector privado, es una negociación permanente. Es esa idea del mercado, ¿no? Sí. Donde aparece esa discusión, ¿no? Bueno, pero tener una maestra que acompañe al niño o la niña con discapacidad es un costo. Sí. Tener presupuesto de psicopedagogas y psicólogos en los colegios es un costo. Uh-huh. Y empezás a decir, bueno, ahí está el mercado, ¿no? Que ustedes están dispuestos a pagar por eso, cuando no es el Estado el que debe dar esa respuesta. Bueno, es una discusión de matriz, ¿no? Porque quienes exigen al Estado muchas veces se acomodan desde el otro lugar. Sí. Yo quiero que el Estado me dé, pero al mismo tiempo prefiero que sean otros los mecanismos que rigen nuestra vida, el contrato social de nuestra vida. Bueno, ahí hay una permanente contradicción. Lo digo porque lo discutíamos en algún momento con el tema de la obra pública. La obra pública es corrupción, está bien, va, que la corten, eso yo. Y después, bueno, se me rompió la escuela. Claro. No, en el hospital no tengo bueno, eso es obra pública. Es obra pública. Hay demasiados baches. Bueno, es la obra pública. Uh-huh. Porque ahí al privado no le interesa. No. Si vos no le generas un negocio rentable, bueno, sucede más o menos lo mismo cuando hablamos de la salud, ¿no? Sí. Bueno, es un debate interesantísimo. Bueno, señora, nos ha llevado, como siempre, a pensar, y eso está buenísimo. Así que gracias por esta oportunidad. Disfrute mucho del fin de semana. Bueno, Pablo, y seguramente muchas nos encontraremos el próximo sábado, ¿le parece? ¿Cómo no? Muchas gracias. Buen La fin licenciada Janina Moreno Saballí. Qué debate, ¿eh? Qué análisis. El tema de la discapacidad y su vinculación con las escuelas. 11 de la mañana, 35 minutos. Poner en debate la realidad, contar lo que importa. ¿Qué ves cuando me ves? Póster Central. Periodismo en radio.